Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito. No, su canal favorito de Hoy Nos Podcast. ¿Qué es esto, bro? Vamos, acompáñame a descubrirlo. Embarguemos este viaje para descubrir qué es lo que son los viernes. Los viernes. Para empezar, feliz viernes, chicos. ¡Ánimo! ¡Feliz semana! ¡Que se arme la loquera, banda! Exacto, ya en la iglesia, en la vigilia. Sí, la loquera en la vigilia. Viernes de santidad. Viernes de vigilia. Yo cuando teníamos vigilia en la iglesia allá en México, nos tenían los viernes. Porque sabían que los sábados no iban a trabajar. Me lo hacen como hay iglesias. Ay, Dios mío, me voy a quemar. A ver, desahógate. Y ahí veo de que tienen servicio el lunes, martes, miércoles. Y luego jueves no. Viernes, sábado y domingo. Y yo de que o sea... ¿Qué piensas tú? Se toman muy literalmente el cielo aquí. ¿No quisieras ir a una iglesia así? No sé, pero es que... Siento yo que te daría más flexibilidad. ¿A ir a la iglesia? Sí, porque obviamente no van a esperar que vayas a todos los servicios. Espero. Bro, créeme que sí. Pero ya que si no puedes ir un lunes, es que uno hay tiempo para todo, bro. Yo soy bien dominical, güey. Yo no mando domingo. Sí, yo sé. Lo he notado y todo lo demás. No, pero ahí debe tener tiempo para todo. Bueno, quizás como... ¿Cuántos días a la semana crees que es sano ir a la iglesia? Que una iglesia tenga servicio. Creo con que no... me imagino que los 3 típicos: oración, estudio y el dominical. El 3. servicio 3. Porque creo que es lo principal de la vida cristiana. ¿Sí? Un momento de oración, unirnos como iglesia, el estudio bíblico, que se dedique ese tiempo precisamente solamente para estudiar, y pues el servicio regular litúrgico de los domingos. Tienes demasiada sabiduría, man. O sea, de nada, bro. Siempre tienes una respuesta. Sí, siempre, bro. De grande quiero ser como tú. ¿Qué tenemos aquí? Pero, tranquilo, sé que estás nervioso porque es un nuevo segmento. Es viernes, discúlpeme. Es viernes, ánimo, banda. Pero bueno, ¿qué estamos aquí el viernes, bro? Pues los viernes, man. A repasar de lo que hablamos el lunes. Que este lunes nos tocó un tema un poco incómodo. Pero... Es parte de la naturaleza, man. Pero es que hay gente que no les gusta esos temas. Pero pues es que piensan que son tabú, bro. Pero ya, sí. O sea, por favor. O sea, estamos en el siglo XXI, sí, por favor. Eso, no, pero bueno. Y no me quiero quemar, bro. Sí, no, definitivamente es un tema que no todos están cómodos compartiendo sus experiencias al respecto. Yeah. Pero como dices tú, es parte de la vida. Parte de la vida. La reproducción es algo fundamental para que la raza humana pueda sobrevivir. Sí. Y por eso es placentera la reproducción. Imagínate si la reproducción o el acto de reproducción no fuera placentero, porque, o sea, el dar a luz de hecho, por eso algunas especies animales no han sobrevivido y se han extinguido porque no tienen ese deseo para tener relaciones sexuales como son los osos panda. Los osos pandas, está una de los Se factores... me cayó un animal top de los que tengo, bro. En serio, me la acabas de tumbar, güey. Una de las razones por las cuales estaban en peligro de extinción es porque no querían hacerlo. Me imagino que los osos perezosos también, bro. Por la presa. Sí. Porque yo sepa, esos no estaban en peligro de extinción. No, quién sabe. No somos biólogos. Biólogos, exacto. Sí, creo que sí. Pero definitivamente es algo bueno, muy recomendado. Si quieres crecer tu familia, creo que sería la mejor manera. Bueno, la manera más efectiva, porque hay adopción también. ¿Qué piensas tú de la adopción? Muy a favor. ¿Sí? Sí. ¿Adoptarías a un niño? Sí. ¿De verdad? Sí, ¿por qué no? No sé. Sí, sirve que tengo uno. ¿Por qué? ¡No! ¡Ya vamos a empezar de nuevo! No, ahí le pones el pillido, bro. Ahí le pones el pillido, güey. El pillido censurador. El pillido del cuidar testimonio, bro. El pillido salvador. El pillido salvador. Bueno, tienes un pillido por episodio, ¿eh? Okay. Ya quemaste
Tienes como ya ves como las vidas que tiene Mario. O sea, ya tú tienes una y ya la gastaste, Ay, ya la mío. quemaste. Ok, ya, hay que cuidarnos, ya ahora sí. Entonces, mi estimado hermano Beto. Mi gran colega Jesús. El día de hoy, el día que estamos grabando, recibimos varios comentarios de nuestra hermana Viviana. de la iglesia. Saludos. Ella es nuestra hermana que asiste a la misma congregación que nosotros. Sí. Ella sabe de nuestro mal testimonio ya. Sí. Ella es la que le reporta todo. Yo creo, no sé, creo que ya no, pero yo creo que hay alguien de la iglesia que nos está checando bien. Siempre, bro, siempre. O sea, ¿tú crees que esto de que de repente nos ponen en disciplina de la nada? Sí, de la nada, ya cuando no nos hablan ninguno de los ancianos y que nos voltean la cara de que algo hicimos. O cuando ya no te ponen a predicar, y ya no enseñas, de repente, o sea, no te dicen nada, pero como 2-3 meses cuando te llaman y te dicen, hermano Chuy, dígame, no, de la predicación del próximo domingo, se canceló. Se canceló el servicio. Siempre no. No, la típica es la que, vamos a tener un invitado. Güey, bro, esas duelen. El invitado, un miembro de ahí. No, es que ya tiene rato que no venía. No. Dijo que Dios le reveló una palabra fresca. Pero bueno, nuestra hermana hizo una aportación con un comentario que de verdad vale la pena leerlo. ¿Lo leemos palabra por palabra o...? Yo creo que desde la educación, porque es un punto que creo que debimos de habernos enfocado un poco más en el episodio pasado, pero lo podemos hacer ahorita. A ver, si lo puedes decir en pocas palabras. Es hablando sobre los hijos y todo esto, lo que hablamos el episodio pasado. Que es un punto que deberíamos de considerar antes de tener hijos. Exacto. En la educación de ellos y simplemente pues hacerles saber cómo está la cosa. Así es. Y la hermana Viviana aportó con su comentario para el contenido del canal diciendo... Y ella tiene hijos, Así que ya viene de un lugar de experiencia. Sí, no, nuestro respeto. Exacto. Dice así. Hola chicos, bendiciones. No solo es tema económico de los hijos, también existen otras razones que no son muy mencionadas por este tipo de predicadores, que no somos nosotros. La educación. Una de las razones es la educación, y me refiero al hecho de educarlos socialmente, alistarlos para este mundo terrible en la cual nos toca vivir, espiritualmente listos para su salvación y el camino que guarden la santidad, aún en contra de todo lo que nos toca vivir. La responsabilidad del padre que debe tener hacia el hijo cuando se enfrenta a un mundo secular. No es nada ligero. No es nada ligero. Estaba hablando, creo que fue con la hermana Viviana. Creo que sí, fue con usted, hermana Viviana. Yo sé que no está bien. Que hablamos sobre los hijos y cómo con su hija existe ese choque de que en su escuela que no la dejan orar, y he hablado también con muchos hermanos de la iglesia de sus hijos en la escuela, de que ahorita aún así a una edad tan pequeña se están enfrentando a la pronta sexualización dentro de los mismos niños. Y o sea, como padre, como padre que es cristiano, ¿cómo crees que cuando tengamos hijos, cómo crees que deberíamos de proteger a nuestros hijos de todo eso? No sé si protegerlos sería la palabra correcta. Porque siento yo que si tratas de que eviten estar en ese tipo de situación, simplemente vas a prolongar lo inevitable. Sí. O sea, tarde que temprano ellos van a tener que exponerse a lo que hoy en día ya estamos viendo sobre la temprana sexualización de las personas, porque ya eso es lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo que en las escuelas están trayendo a gente transgénero a hablar de sus experiencias y decirles que no tiene nada de malo vestirse como se visten y cosas así. Y hablando también acerca de cosas sexuales a los niños. Y estamos hablando de muy temprana edad, que de verdad es algo alarmante, creo yo. Y eso lo estamos viendo ahorita, y ya me imagino yo en unos cuantos años cuando nos toque a nosotros va a ser un poco más difícil.
Sí, yo estaba pensando en varias maneras porque sí, yo lo veo muy inevitable que quizás en un futuro a mis hijos, ya sea que pongamos los medios o algo así para tener homeschool, que es lo que ahorita creo que se ha resurgido mucho. O homeschool. Ajá, el tener escuela en tu propia casa, o sea, enseñarles todas las materias y todo eso. O meterlas a una escuela privada cristiana. Pero yo veo sus dos contras, man. Sus dos contras. A ver. De la homeschool, la contra que yo veo es de que uno como ser humano empieza a generar o a aprender a tener generar o aprender esos lazos con las demás personas. O sea, tú vas creciendo, siempre estás en tu casa, quizás con tus hermanos. Ya cuando entras a la escuela es algo nuevo porque tienes que aprender tus habilidades sociales. Uh-huh. Y eso obviamente para un futuro es importantísimo. Si tú privas quizás a un niño de eso, de poder generar o aprender esas habilidades sociales, el niño quizás no pueda crecer porque, o sea, como seres humanos necesitamos de una tribu, se puede decir. Y siento que si envolvemos al niño solamente en un lugar o en una burbuja, donde solamente se le enseña en casa y no tenga esa experiencia o ese aprendizaje, puede ser puede ser muy peligroso para el niño. Quizás puede ser. Sí, no, yo estoy 100% de acuerdo con eso. De hecho, lo hablaba con mi esposa. Ajá. De que sí salió el tema de que lo podemos poner en una escuela privada, cosas así. Uh-huh. Y yo como que me opuse un poco porque quiero que mi hijo o hija tenga esas experiencias como todos los demás niños. Uh-huh. Porque eso es algo muy importante para que se pueda relacionar con los demás. No, y para el desarrollo del ser humano. Ajá, porque ¿cómo va a ser la adolescencia de tu hijo si termina la escuela y no tiene ninguna de esas experiencias que son muy importantes para el desarrollamiento humano? Porque si ya entras y vas... Porque tarde que temprano va a tener que entrar al mundo real. Sí. Uno como padre no podemos evitar eso. O sea, si queremos que se desarrolle bien en el mundo, que tenga trabajo, esposa, hijos y una vida normal... Ajá. Tarde que temprano va a tener que ser expuesto a este mundo. Sí. Y entre más nosotros estemos evitando que esté involucrado en esto, va a ser más peor. Porque una de las cosas más importantes en un niño es eso mismo que decías tú, de las relaciones personales con los otros niños. Porque incluso en el ámbito laboral también, todas esas habilidades que aprendiste de niño pueden ser aplicadas en el ámbito laboral. Entonces, si no tienes esas habilidades ya cuando estés grande y quieras relacionarte con las demás personas, va a ser demasiado difícil. Sí, va a ser demasiado difícil. Y igual también yo la veo, o quizás se reduce el problema en ese aspecto cuando es un colegio cristiano. Pero yo he tenido conocidos que han estudiado en colegios cristianos y se arrepienten. Muchos de ellos se arrepienten de eso. O sea, sí, peores que las escuelas públicas. Sí, no, sino que, por ejemplo, cuando se les encierra en una burbuja de todo cristiano, va a llegar un punto, ya sea en la universidad, o va a llegar un punto en un grado escolar o en el mundo laboral, de que se le va a explotar esa burbuja de que siempre se le puso en un colegio cristiano y se va a enfrentar a la maldad, se va a enfrentar a las tentaciones, se va a enfrentar a un mundo real. Porque a veces bajo esa burbuja se crea un mundo imaginario, como que, la Nueva Jerusalén o algo así. La Tierra Nueva. La Tierra Nueva. En ella. Y cuando se enfrentan a eso es como que, o sea, ya es algo diferente y sí, o la pérdida de la inocencia, no lo sé, pero sí, las personas que he platicado que han estado en colegios privados cristianos, sí me han dicho eso de que es una muy gran desventaja que cuando entras al mundo real, al mundo pecaminoso, a todo eso, o sea, no sabes ni cómo reaccionar. Sí, para mí la escuela, uno de los
de las más grandes razones para ir a la escuela, yo no lo veo como el simplemente aprender la materia. Porque muchas veces no utilizamos la materia que nos enseñan en la escuela, como ya sea cálculo, ya sea biología, cosas así. A temprana edad sí, porque te enseñan a leer, a contar, a escribir, cosas fundamentales. Pero ya llega un punto donde estás yendo a la escuela no solamente para aprender la materia. O sea, en mi punto de vista, vas a aprender habilidades sociales. Más que nada, es muy inclinado a las habilidades sociales. Y si le privas a tu hijo o a tu hija de todos esos beneficios que tiene el interactuar con los demás niños de su propia edad, pues, o sea, no le estás haciendo un favor. Ahora, sí entiendo los puntos positivos, porque mirando mi propia vida, o sea, por ejemplo, en la escuela, con las amistades, yo tuve mi primer contacto con la pornografía fue por la escuela, con las amistades. Mi primer contacto con algún tipo de droga, con el narcotráfico, o sea, fueron con amigos y amistades en la escuela. Y si se me hubiera guardado de eso, quizás yo no hubiera tenido tantas luchas que tenía que pasar o esos procesos largos. Y mi vida hubiera sido quizás mejor, no lo sé, de alguna manera, porque obviamente el pecado y todo eso destruye. Y a lo mejor digo, por ese punto sí estaría bien un homeschool o escuela privada, porque veo mi vida en lo que viví yo en la escuela. Ahora, yo en la escuela hace tantos años, que no verán mis hijos en sus escuelas. Sí. Y eso es como que ese punto donde esa balanza como que está bien y que no. Si vamos a los valores bíblicos, la principal responsabilidad de la enseñanza de su hijo deben de ser sus padres. Y mi opinión personal es de que mi posición sobre esto es de que más que a los niños encerrarlos en una burbuja, más que nada es enseñarlos a discernir de lo bueno, de lo malo, de todo se empieza en la casa, de prepararlos en la casa a lo que se van a enfrentar allá al mundo, y que cuando los niños empiecen a tomar decisiones en sus escuelas, tomen decisiones sabias bajo los valores que se les enseñaron en su casa. Y ahora sí, pues se cumple la escritura de que debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Sí, yo pienso que todavía teniendo todo eso en cuenta, en mi opinión, todavía las cosas, los beneficios que saca un niño de ir a una escuela pública son más que las cosas en contra. Sí. Lo que estabas diciendo tú es muy cierto, de que sí son expuestos a cosas como las drogas por primera vez, a la pornografía, cosas así. Pero creo yo que ahí ya es responsabilidad de tu hijo el aplicar las cosas que tú le has enseñado. Porque independientemente de dónde, en qué parte de su vida se ha expuesto a este tipo de cosas, él va a tener que tomar la decisión de acceder o no acceder a cosas como esa. Y eso ya todo viene de la educación que le diste tú como padre. Entonces, si tú sí hiciste un buen trabajo como padre, muy probablemente, o sea, tome buenas decisiones. Sí, muy probable. Tampoco no es garantizado, porque hay hijos que no les importan las cosas esas. Pero si tú ya cumpliste y tú ya hiciste esa responsabilidad de tu parte de instruir a tu hijo en su camino, entonces él no se va a apartar de entonces él va a aplicar las cosas que ya aprendió de la casa. A la escuela no va a aprender esos valores. Se los enseñan aquí y allá, pero no es prioridad. Sí. Entonces debe de traer ya los valores desde la casa para ya aplicarlos en la escuela y así ser testimonio de que él tiene una vida diferente. Y yo agregaría no solamente enseñar valores, sino agregaría a responder los contravalores que se les enseña. De que decirle a tu hijo, mira, en la escuela te van a enseñar esto y esto, o vas a ver esto, y eso está mal por esto. O sea, que muchas veces pasa esto, y esto yo lo he visto, de que se menosprecia al niño en las escuelas, sobre todo en las escuelas dominicales o algo así, de que no le quieren enseñar un contenido grande porque no, es que son niños y ponlos a pintarlo, no, ellos a colorear. O sea, no, ellos los niños son vivos, entienden, y es cuando más aprenden. Es cuando más aprenden, exacto. No por nada, si quieres aprender un nuevo idioma, cuando eres niño es cuando más, porque estás absorbiendo todo. O sea, estás aprendiendo izquierda y derecha, las cosas que ves, lo que lo que miras, lo que escuchas, lo que tocas, todo lo está absorbiendo.
Sí, y nosotros, por ejemplo, como futuros padres, sí tenemos que tener mucho en cuenta. Y yo me imagino que yo ya estando en ese momento, viendo el contexto del mundo, es donde tendré que decidir qué acción tomar. Sí, ya depende de... Y obviamente como padres, se tiene esa libertad. Tampoco si eliges cualquier opción es pecaminosa o no, porque existe esa corriente en el cristianismo de que forzosamente tiene que ser homeschool y cosas así, no. Pero no, o sea, se da la libertad también. Aparte, cada hijo es diferente, o sea, también puedes aplicar diferentes métodos a cada hijo, o sea, no todo es de uno solo. Pero bueno. Pero bueno, me gustó el episodio del día de hoy. Esperemos que a ustedes les haya gustado también, que haya sido de edificación. Y aquí los vamos a estar viendo el lunes. Ya en unos cuantos días. Ahí pongan la campanita para que les avisen. Que sean los primeros en verlo y comentar. Acuérdense, si comentan el lunes, lo más probable es que vamos a hablar de ese comentario el viernes. Entonces, aquí lo estamos viendo. Y gracias por aportar a la conversación. O sea, de eso se trata. A lo mejor nos gustaría tenerlos a todos aquí hablando en vivo. Una mesa redonda así gigante, así como de... Ajá, pero pues esto vimos que era un método en el cual podemos tener esa conversación. Exacto. Pero bueno, nos vemos, cuídense mucho y nos vemos el lunes. Bendiciones. Bendiciones.